Contar con la presencia del padre Ricardo Saldaña, asesor de la pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Jalapa. Padre, bienvenido a este programa. Pues buenas tardes, y a todo el equipo, también a los de cabina y a todos los jóvenes que nos escuchan, toda la raza, todos aquellos chavos que ya están llegando a la mejor de la escuela, están precisamente ya con toda esa emoción del fin de semana. Pues un saludo y precisamente es un gusto la invitación de parte del equipo de pastoral juvenil que nos tomen en cuenta para estar con ustedes. Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, gracias Irving, aquí felices de estar otra vez en este Joven en Línea. Oscar. Una vez más aquí en su programa Joven en Línea, pues muy contentos, muy alegres y pues a darle. Pues padre, aprovechando la verdad que nos visita aquí en la cabina, ya había bastantes citas previas, ¿no? ¿Verdad? Sí, no se dejaba. No, la verdad es que debemos decir que al igual que el padre Irineo, el padre Ricardo anda chambeando siempre, ¿no? Anda por todos lados, la verdad es que siempre que hablamos es como la hora, ¿no? También donde tiene, y hoy no es la excepción, así que tenemos el tiempo contado también con el padre Ricardo, que tiene una reunión más tarde, pero bueno, padre, precisamente para ya entrar en tema, hace una semana, ¿no? Estábamos viviendo en el anexo del Seminario Mayor de Jalapa la asamblea eclesial, ¿no? Y el motivo de esta asamblea eclesial, o el tema principal, o el foco, quizás hasta los organizadores como ustedes lo fueron, fue la pastoral vocacional, fue el tema central. Me gustaría preguntarle cuáles fueron, en un primer momento, antes de ya meternos como al tema de la vocación, cuáles fueron sus reacciones, cuáles fueron las vivencias, cuáles fueron los aprendizajes de usted como responsable básicamente de llevar a cabo la asamblea, del equipo, y cuáles fueron los frutos que también ya se están dando a una semana de la asamblea eclesial. Gracias, Luis. Pues realmente para el equipo fue una experiencia nueva. Se habían tenido eventos, pero no de esta magnitud, donde tenemos que colaborar con sacerdotes, con religiosas, con laicos. Entonces el equipo sentía nervioso, sentía totalmente, a veces, con toda esa ansiedad de qué es lo que viene, pero creo que lo que nos llevó a una satisfacción fue ver la colaboración y sobre todo lo que mencionas al final, que haya cosas concretas. Y fíjate que retomando todo este contexto de la asamblea, quiero con toda humildad y con toda cariño, decirte que tu pregunta que hiciste, ha ido 2 reuniones, una precisamente con el padre, el encargado, que la hizo en la cena, la volvió un poquito a masticar cuando hizo una intervención. De ahí en la asamblea, ahorita la reunión que tuvimos el miércoles de sacerdotes jóvenes, el padre Nabor, que es el encargado de la pastoral social, también volvió a masticar la pregunta. Y dentro de lo que fue también el equipo formador, volvió la misma pregunta que sirve. Y esa pregunta fue, ¿qué se ofrece después de que salen los sacerdotes? ¿En qué especialización, en qué línea realmente ellos se van a enfocar? Porque creo que tocaste el dedo con la llaga y creo que hizo mucha reacción, porque de ahí se salieron varios comentarios positivos. Y creo que tu nombre ya anda por ahí totalmente en este ambiente, para bien, para bien. No voy a hacer padre ya. Para bien, no. Fue para bien, porque todos han comentado esa pregunta. Dice, oye, este joven, incluso nosotros preguntaban el nombre, ¿no? Este joven, dice, hizo una cuestionante que realmente hay que responder. Hoy los padres, ¿por qué? Porque los jóvenes necesitan realmente personas que puedan en un campo brindar ese apoyo. Decías, hay jóvenes que todavía asesores que les cuesta la tecnología, a lo mejor enfocarse en un perfil, no que todos tengan que ir al mismo campo, pero sí, y eso sonó mucha inquietud, pero no solamente a nivel laico, sino también a nivel seminario, a nivel presbiteral. Entonces, hombres pensantes es lo que comentaban. Creo que ya los jóvenes nos están enseñando que hoy necesitamos escuchar lo que siempre ha dicho el padre Neo y su equipo. Hoy los jóvenes tenemos que darles esa apertura. Hay jóvenes con creatividad, hay jóvenes que necesitamos tener humildad para decirles, enséñanos, haznos un comentario como ese que fue muy asertivo, porque nadie se sintió ofendido, sino que lo que hizo fue despertar de un letardo que se traía y que se creía que, pues bueno, te ordenas y lo que puedas hacer con todo lo que te ofrezca, se te presenta el momento. Y creo que hoy se está pensando esa cuestionante, ¿no? ¿Qué se brinda? ¿Qué es el plan? Porque eso fue la pregunta que decía. Entonces, esa pregunta fue hasta, ¿cuál es el plan que sigue?
para nosotros después de que se ordena en qué campo, en qué línea va a continuar su ministerio. Creo que a partir de ahí ya tenemos también mañana un éxito, también gracias a Dios, de esa asamblea. Vamos a ir a Perote, tenemos lo que es la Expo Vocacional, se hace una al año, y precisamente con toda esta inquietud de la asamblea, ya Perote nos echó la mano para hacer precisamente lo que es la Expo Vocacional en Perote, ya se quedó totalmente oficial cada año. Entonces son esos frutos. Ahorita el colegio también ya, bueno, ayer fuimos al colegio de Perote, antier al del Rebolledo, donde también están ya suscitando ante esta asamblea el que vayamos a los colegios, y se ha despertado esa conciencia de que la vocación es precisamente el discernimiento para que los jóvenes puedan tener un criterio que les ayude a ellos a buscar realmente su felicidad. Y eso parte desde los novios, porque hoy los chavos también, ¿cuál es el criterio de discernimiento para la novia, no? Ya cuando te ha engañado 2 veces y la vuelves a perdonar y es que es amor, ¿no? Pues hay que ver que es una etapa de obsesión, que es una etapa de dependencia. Yo creo que han abierto también la apertura a ver que el discernimiento no solamente se enfoca a una cuestión lineal con Dios, sino también es lo que trazamos los católicos, la cruz. Es con Dios, es con el hombre, pero también con los que están a un lado. Es por ahí donde se ha hecho ese despertar de lo que es el discernimiento dentro de la pastoral vocacional. Qué bueno, padre. Y pues bueno, me ha tocado a mí pues vivir un proceso, en este caso vocacional. Cuéntenos. Tenemos el superportero de Dios, está ya en el equipo de Dios, ya está ahí. Ya se destapó. Oren, por favor, necesitamos, Él sí salió del closet. Por encontrar mi vocación. Primero necesito encontrarla. Oren por mi vocación, por favor. Sí, entonces, en este contexto, usted, ¿cómo cree que esté hoy nuestra juventud en cuanto a las vocaciones? ¿Qué es lo que hoy en día el joven quiere, o si no quiere nada, o la situación actual que vea hoy en nuestros jóvenes, usted que trabaja precisamente en estos procesos vocacionales de preseminarios y en este proceso que usted lleva? Fíjate que el próximo fin de semana, a raíz también de la asamblea, que tuvo el preseminario extraordinario en lo que fue el decanato Teotihuacán, y pues tuvimos la participación de 33 muchachos, 21 eran precisamente de la parroquia de Jico, y viene ahí la respuesta. ¿Qué fue? Le preguntamos, porque fueron 21, entonces era sorprendente ese número, y decían, es que hubo alguien que me habló, el diácono, precisamente, da un saludo allá a Jico, a Héctor, sí, que es el delegado de la pastoral vocación de aquel decanato. Y los chavos decían, él nos invitó, se acercó y nos dijo, oye, ¿por qué no vas a un preseminario? Entonces ahí volvemos a decir que la vocación y la crisis no existe. Existen, como decía aquí ustedes, falta de estructuras de anunciar ese llamado. No es de que haya crisis, no, sino que falta la nueva evangelización a partir de medios. Creo que esa es la etapa. Tú dices cuenta en el que fueron 115. Entonces, ¿qué necesitamos? Personas, promotores que nos echen la mano, que digan, oye, arriésgate a tener una experiencia. Y yo creo que eso es lo que está pasando en nuestra diócesis. No es de que haya crisis, sino que falta que alguien precisamente te invite a algo distinto. Pero claro, siempre un joven con otro joven que invita, siempre un padre que invita a una iglesia, siempre cuenta mucho. Porque todavía, gracias a Dios, en nuestro territorio tenemos el gran respeto de los jóvenes. Los jóvenes son raza, son flota, tienen cariño a los sacerdotes, pero sobre todo ven la figura, Al padre todavía podemos decir que, aunque seamos amigos, nos tienen cariño, pero siempre tienen esa identidad para con nosotros. Y creo que cuando un padre le dice, oye, te invito, oye, vamos, el joven todavía puede sentir esa cercanía. Entonces, crisis no hay. Faltan métodos, faltan instrumentos, falta tecnología, faltan recursos para hacer precisamente ese llamado a toda la juventud, porque 33, y si juntamos los 115 y los 7 de Perote que hizo un preseminario, estamos hablando de 152 de este primer año, un proceso del primer preseminario. Entonces, ahí nos damos cuenta que necesitamos gente todavía que nos apoye ahora el proceso que sigue. Ok, padre. La verdad es un gusto tenerlo aquí. Me tocó igual conocerlo, y cuando lo conocí sentí esa cercanía con ustedes. Es un gran sacerdote que se preocupa y se ocupa por las vocaciones. Yo quisiera en esta línea de acción preguntarle cómo ve su dimensión, esto de las vocaciones en un futuro. O sea, ¿qué es el objetivo de la pastoral vocacional? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo se ve en un futuro? Yo creo que tengo que ser sincero.
el que ha sido como que ahí el paño de lágrimas ha sido el Piti y el padre Paco, en serio, porque a un año, puedo ser sincero, yo estaba triste, estaba enojado, con ganas de llorar, una desesperación, y yo veía que el padre Piti todos los días bajaba, y que su equipo, y digo, oye, ¿yo qué voy a hacer? No tengo nada. El primer mes que llegué, eso fue una crisis, yo lo puedo decir así, en cuestión de cargo, porque digo, no, es que no comprendo, no sé ni qué es un preseminario, cómo acompañar, y el Piti me dice, no, pues haz una estructura, mueve de canal, ¿qué es eso? No, ¿cómo? Pues mira, yo tengo unos chavos que están, uno de acá, no, hombre, yo digo, entonces yo sentía el primero, y eso para toda la raza, ¿no? Que puedan ver que no hay que tener miedo a los cambios, porque ese era un miedo, a no saber, y yo digo, ¿cómo hago un equipo? Y yo veo que bajaban, tenía 15, tenía 20 después, y que el diocesano, y que ¿cómo se llama? El equipo de la iglesia, pues, ¿cómo está todo esto? Y él me decía, no, tranquilo, dice, lo primero hay que empezar a orar. Yo se lo recuerdo mucho a él, dice, primero hay que empezar a orar y hay que empezar a pedirle a Dios. Entonces, en este tiempo pude dimensionar que me daba miedo, la pastoral sí, me daba miedo, hasta que he visto de ustedes que lo que quieren simplemente que uno sea auténtico. Auténtico, sí, tenemos que tener nuestra vida realmente como ejemplo, pero no poner como que la distancia, ¿no? Como que yo no me voy a poner a relajo, ¿no? O que no poder, no, tener la amistad, pero sí, algo muy cierto, no compararnos, porque si yo hablo más de fútbol, si yo hablo más de ropa y no te hablo de Dios, pues entonces, ¿cuál es mi identidad? Pero sí la amistad, porque ustedes esperan una palabra que les lleve al cielo, una palabra que les haga realmente sentir aquí en la tierra a Dios. Entonces, con ese proceso de tener miedos y dudas, ahora estoy contento, estoy muy contento y dimensiono la pastoral, y lo puedo decir así con toda humildad, una estructura como la que tiene la pastoral juvenil. Gracias a Dios tenemos al menos un día de reuniones, ya cada 15 días ya. Mi miedo era ese de poner orden, me decía el Piti, dice, ¿sabes qué? Tienes que poner orden porque unos venían, otros no, y cada quien cuando podía, no, pues no hay bronca. Y le digo, ¿sabes qué? Ya no puedo porque siempre digo uno y tengo que repetir. Entonces todos los que han estado en la pastoral, creo, vocacional, creo que han hecho porque a los que han salido, han hecho un buen trabajo, pero sí recuerdo eso del Piti de una religiosa, pon límites. Y el que va a estar contigo va a estar, y el que no, pues dile adiós, porque es un servicio. Y digo, pero me voy a quedar sin nadie, y aquí le tienes miedo. Y como fue, de 18 me quedé con 8, pero realmente son los que siempre han trabajado. Entonces, es lo que voy viendo, que a futuro se quiere tener una estructura para que los hermanos que lleguen, sacerdotes, pues puedan seguir un proceso y puedan tener precisamente toda esta apertura, de que yo estoy consciente que hasta el día, si no fuera por los laicos, no haríamos nada. Yo tengo de medios de comunicación, tengo 4 y tengo 1. Entonces, yo realmente es lo que le pido a Dios, que podamos abrir los ojos, los curas, y darnos cuenta que si no aprovechamos a los jóvenes, si no aprovechamos a nuestros laicos, a los matrimonios, no vamos a poder con una pastoral. El que se cierra nada más a creer que puede, totalmente se engaña. Entonces, yo creo que la pastoral dimensionada a unos años, sí, una estructura en la cual podamos compaginar, como le hemos hecho ahorita con la juvenil, pero cada quien, sabemos que tenemos nuestros límites, nadie precisamente está sobre nadie, sino hay que esperar que la juvenil es lo que hace presentarles a Dios la fe, y nosotros es cuando ya decimos, mira, ya tienen conocido a Dios, ahora preséntale dónde va a ser feliz toda su vida. Entonces es una pastoral, yo digo que de paciencia, y hay que sembrar, volver a sembrar y volver a sembrar, y eso es lo curioso, alguien va a cosechar. Porque el miedo aquí precisamente era entregarle cuentas al obispo, ¿no? Y al rector, ¿no? Oye, ¿cuántos entran? El año pasado pues entraron 6, ¿no? Para el prope, y entraron 8 para el menor. Entonces yo sí me sentí como que presionado, y me dice el obispo, no, mira, es una cuestión de tranquilidad. A nivel nacional me decía, no, es sembrar y sembrar. Si tú siembras, alguien va a cosechar. Entonces yo pienso que a unos años ya a lo mejor estaremos con bastón o algo, pero habrá un recuerdo, ¿no? De que alguien puede decir, oye, hubo una experiencia ese tiempo, y de ahí saldrán a lo mejor los futuros sacerdotes o sus hijos, o a lo mejor alguno de ustedes pueda también colaborar en toda esta estructura que se piense a futuro. Pero sí, a futuro es paciencia, volver a sembrar y no tener miedo, porque a veces el miedo es ¿para qué lo hago? Y que Dios nos libre de la apatía, ¿no? Porque la apatía es decir, no, ya eso no sirve, no, siempre cada mañana, hay días que hay mucho trabajo, hay días que a veces te cierran las puertas, pero aquí es decir, Señor, esto es tuyo, pero que no caiga la apatía. Por eso es bueno estar con ustedes, ¿eh? Yo tiempo que ya no me sentía yo joven, no, en serio, tengo que decir que soy chamaco, pero que llegué a la vocacional y platicando con el Piti y con ustedes, uno vuelve a sentirse chavo, y después también ya vuelvo a mis gorras, vuelvo a mis tenis, ¿no? Que me gustaban mucho cuando era chavo, ¿no? Pero pues siempre te vas con un esquema, ¿no? Entonces yo creo que sí, ustedes inyectan esa juventud, precisamente a sentirnos libre, no creernos que somos más, no,
sentirnos libres y saber que como ustedes que tienen a lo mejor su novia, su corazón, ahí la han de tener, que se sienten libres, también nosotros como curas nos sentimos... por ahí un comercial. Entonces, esa es la parte, de que realmente a futuro se tiene una estructura donde sean los principales autores los jóvenes, los laicos, ¿no? El sacerdote nada más llega a decir, pues chavos, ¿qué hacemos? Y el sacerdote nada más acompañar, porque es lo que necesitamos hoy. Hoy necesitamos ideas frescas y bajo esta línea. Pero eso pensamos a futuro, que los jóvenes sean los protagonistas. Padre, y como última pregunta, porque sabemos que tiene el tiempo contado. Hoy con mi patrón ahorita ya el señor mayor. Yo recuerdo en la homilía ese día del padre Rafa, que mencionaba esto del acompañamiento, ¿no? Y decía, Jesús acompañó caminando, ¿no? Caminando y caminando. O sea, nunca se detuvo con los discípulos de Maús, no se detuvo a preguntarles, ¿no? Más bien, seguían caminando y sobre eso fueron resolviendo las situaciones, ¿no? Ahorita que mencionaba, o hace ratito que mencionaba acerca de estos métodos que ya Juan Pablo II nos mencionaba, una evangelización nueva en sus métodos, en su ardor, en su expresión. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de la pastoral vocacional? O sea, ya como, digamos que ya en proyecto, ¿no? O sea, ya a lo mejor no es como me veo, sino ya a lo mejor ya salieron ideas y ya queremos llegar a este punto. ¿Cuáles son los proyectos a corto plazo de la pastoral vocacional? Precisamente algo que se mencionó en la asamblea fue hacer equipos de animación parroquial de pastoral vocacional, porque si tenemos un equipo de cada parroquia de animación vocacional, ¿qué pedimos? A veces creemos que va a ser otro equipo, dicen los de liturgia, pero estoy en liturgia, estoy en el coro, estoy en adoración nocturna. Nada más pedimos que se pueda hacer un equipo para hacer promoción. Hacer promoción significa la misa del primer domingo por las vocaciones, el primer jueves de mes por las vocaciones, y es lo que necesitamos, un equipo de animación parroquial, de pastoral vocacional, para que hice el enlace, así como la juvenil tiene precisamente en cada decanato un representante, y el representante pertenece a un grupo, también nosotros le llamamos equipos de animación vocacional, que se trata de ayudarnos a orar por las vocaciones, a recordar a los jóvenes, y sobre todo cuando hay la experiencia de previda y preseminario. Eso es lo que necesitamos, y también le pedimos a Dios, si por ahí hay un bienhechor o algo, queremos también algún día tener un joven de medios de comunicación, pagarle su sueldo, y eso es lo primero que estamos viendo que necesitamos ya, que urge. Entonces ahí oren, o por ahí si a alguien le sobra dinero, un terreno o algo, lo pueden donar, porque queremos precisamente tener ya un joven a tiempo completo en los medios de comunicación, porque ya no podemos, platicamos contigo, Irving, no podemos solamente dar del tiempo que ellos disponen, sino también ya necesitamos un salario, y es lo que estamos en esas dos líneas. Estamos equipos de animación vocacional, pero también ya una persona que sea a tiempo completo trabajando en los medios de comunicación, porque pues hoy ustedes sabrán, después de la escuela a las 4, a las 3 están en el Face, ¿no? Que es el tiempo de salir, o en la noche, el fin de semana. Entonces necesitamos a alguien que realmente nos brinde esa inyección de volver a tener otro rostro. Exactamente. Entonces esas son las ideas que tenemos, y vamos a caminar, y sabemos que Dios lo va a hacer posible, porque lo ha hecho posible los espacios. Y hoy también agradecemos a nuestro obispo, que está con apertura para que podamos entrar en diferentes espacios que eran como que intocables, hace un poquito como que los chavos, ¿no? Pero ahora gracias dando ese espacio. Y eso es lo que vamos. Equipos de animación parroquial, ojalá y por ahí chavos puedan apoyarnos. El curso básico sería el primero que se daría en nuestras parroquias, el equipo de animación vocacional. Y primero Dios, buscaremos a alguien que también esté en los medios de comunicación, porque hoy el Face, todo lo que es video, necesita precisamente alguien que le gusta. Hay gente que le gusta, hay gente que lo hace de gratis para nosotros, hay que reconocerlo, pero pues también creo que es justo lo que ha dicho el Señor, darle a cada quien lo que merece, y pues cada quien en su trabajo merece un sueldo. Entonces eso pedamos a Dios, y sí es posible, con la oración, y Dios lo hará posible. Pues muchísimas gracias, Padre, por la visita aquí en Joven en Línea. Le agradecemos de verdad, y esperemos y vamos a comprometernos en oración de verdad. Gracias. Por su trabajo, por su equipo, por las necesidades que tiene la pastoral vocacional, que al fin de cuentas es la que hace también crecer en espiritualidad a nuestra iglesia. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos este día, y bueno, cuando quiera. Gracias. Con el equipo, con usted, tiene las puertas abiertas en Joven en Línea, y ya sabe que cuenta con el Padre Irineo y con el equipo de Pastoral Juvenil. Pues gracias, Iván, a ustedes, muchas gracias por su tiempo, aquí a los de cabina y a toda la raza, a todos los chavos que están escuchando, a toda la banda. Pues bueno, a seguir precisamente esa experiencia de Dios. No tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo de equivocarse. Recuerden que hay un Dios que nos espera en el sacramento de la confesión.
Así puedes haberla regado este fin de semana, o ya estás a punto de regarla a lo mejor al rato, o mañana, o no sé. Recuerda que tienes la gracia de poderte acercar a Jesucristo con una confesión. No tengas miedo, y tampoco vuelvas a caer en esa idea, lo volví a hacer y otra vez, ¿para qué? No, si lo repites 1,000,000 de veces, 1,000,000 de veces te perdona. No tengas miedo al amor de Dios. Un saludo a todos y gracias por su invitación. Y bueno, estamos en oración también los sábados y los domingos. Mi rosario y mis laudes son por ustedes, chavos, porque sé que van de parranda o sé que se van por ahí. Entonces le pido a Dios que lleguen con bien y que todo lo que hagan lo hagan precisamente con una medida, recordando que hay una mamá y un papá que los espera. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Padre, nada más le mando saludos desde Rinconada. Saludos ahí a Eduardo, muchos saludos. También a Gaby de Menegui, les mando muchos saludos a Gaby, saludos, vi a su hijo hoy en la comida. A Lila, a Mike. Hola saludos. Lila, gracias por el apoyo. Y bueno, Mike, la gente sigue conectada aquí con ustedes. Muchas gracias. Y pues bueno, Padre, muchísimas gracias. ¿Ustedes? Vamos a un canto que se llama El camino de mis zapatos de Tesalónica y regresamos aquí a Joven en Línea. Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Regresamos. Caminaba con sandalias en los pies. Mucha gente se estremeció al oír su voz. En sus manos él sanó, los ojos del ciego él abrió. Ese poder de Dios tan inmenso ahora vive en mí. De Dios, y sonríe con mi rostro, Él habla con mi voz, soy feliz, pues sé también que Él está en mi corazón. Sin embargo haremos maravillas como Él. Él murió por mí, clavado en esa cruz.
Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Continuamos. Regresamos a Joven en Línea y con la sección de El Evangelio del Día. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercó a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio San Mateo pues nos relata cómo es que los fariseos se reunieron para poner a prueba a Jesús, una de las tantas pruebas que le dieron a lo largo de su historia, en donde uno de ellos, que era maestro de la ley, le realizó esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? A lo que Jesús respondió con la cita del libro de Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y Jesús quiso aquí poner una enseñanza, quiso dejar precisamente una enseñanza para todos nosotros, y añadió esto, que el segundo mandamiento, cuando dijo: el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la enseñanza que hoy Jesús nos da a través de este evangelio es que estos dos mandamientos debemos practicarlos y debemos ponerlos en práctica de la mano. Debemos ponerlos juntos, quiero decir, ya que podemos definirlos como que son mandamientos inseparables y son complementarios, ya que si no amas a Dios no puedes amar a tu prójimo, y si no puedes amar a tu prójimo, y no puedes amar a tu prójimo si no amas a tu Dios. Entonces esto nos hace una invitación a que nosotros amemos más a Dios, pero que nuestra fe no se separe de nuestro comportamiento. Les pongo un ejemplo. Existieron o existirán o existiremos personas que, pues digamos que amamos a nuestros padres, ¿no? Pero si nosotros no los vamos a visitar, no nos preocupamos por ellos, no les damos una llamada para saber cómo están, entonces pues no se puede considerar como que los amamos, ya que el amor es un sentimiento que nos hace que nosotros nos acerquemos a las personas, que estemos cerca de ellos, y lo mismo pasa con Dios. Si nosotros proclamamos y decimos que amamos a Dios, pues debemos de ir a visitarlo. Él nos abre las puertas todos los días de la semana, en las misas, en las horas santas, y pues a veces pues sabemos que no podemos, pero también con un pequeño momento de oración comunicándonos con Él, pues también es una muestra de amor de nosotros hacia Él. Así que este fue el Evangelio del día, y Jesús nos espera el domingo para alimentarnos de su palabra y de ese pan vivo que es Él. Entonces, esta fue la sección del Evangelio del día, y pasamos ahora a las novedades con Gaspar. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Como ya es costumbre, yo les daré las novedades del día, las novedades de nuestra iglesia. Esta semana ha sido muy bendecida por Dios para la juventud, ya que la Iglesia de México inauguró este domingo el Año de la Juventud.
En camino los jóvenes hacia el sínodo es lo que convoca el Papa para octubre de 2018 y estará dedicada, como ya hemos estado platicando con ustedes, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. La apertura tuvo lugar, como ya se los dije, el domingo 22 de octubre, con una misa presidida por el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Capola, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Llegaron ahí adolescentes, jóvenes y mexicanos provenientes de todas las diócesis y de todas las provincias del país. Yo tuve la oportunidad de ir a esta apertura y se dice que fueron más de 7,000 jóvenes los que asistimos. En la entrada a la misa se vio la marcha con las reliquias de San José Sánchez del Río, joven mártir de la guerra cristera, asesinado con solo 14 años de edad, quien fue nombrado patrono de los jóvenes de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, y junto a él la figura de San Felipe de Jesús, primer santo mexicano mártir en Japón al inicio del siglo XVII, nombrado patrono de los jóvenes en México. Bueno, con este acontecimiento la Iglesia de México dio oficialmente la bienvenida a la apertura del Año de la Juventud, que inició octubre de 2017 y va a concluir hasta octubre de 2018, una iniciativa de los obispos mexicanos que se ponen para ponerse en marcha y en sintonía con el sínodo de los obispos, y esto va a fortalecer muchísimo la comunión, tanto como la juventud católica y la no católica, con los obispos de todo el mundo. Bueno, también justamente con toda esta temática de la juventud, se publica, el Episcopado Mexicano publica una carta donde hace conciencia de todo lo que se está viviendo, de la misión joven, y manifiestan el deseo de que este periodo verdaderamente se viva una intensa jornada de misión joven, una manifestación concreta y preferencial que los obispos de todo el mundo van a hacer en preferencia por la juventud. Y escriben este texto que dice: no somos ajenos ante las luces y las sombras que se vive el día a día en el mundo juvenil, aseguran los prelados en el documento. Por esa razón queremos profundizar en la necesidad de nuestra juventud mediante un programa de reflexión y acción que aliente al protagonismo juvenil en la misión de la Iglesia, en la transformación del mundo y en sus espacios vitales y comunidades. Este es un fragmento de la carta que los obispos mexicanos, mediante la conferencia episcopal, dan a la luz. También los obispos aseguran que con esta iniciativa esperamos marcar el camino de la juventud y ayudar a los jóvenes a ser felices y a encontrar esa vocación y darle ese tinte vocacional. Ya tuvimos la fortuna de escuchar al padre Ricardo de lo importante que es la juventud en estos tiempos, en este momento, y con las vocaciones. Este caminar va unido con lo que estamos aportando los jóvenes. En el Joven en Línea pasado les recomendaba yo justamente que entraran a un link, porque el Papa Francisco quiere escuchar a todos los jóvenes en general, a todos los jóvenes del mundo, y saber y escuchar sus necesidades es fundamental para que se viva un sínodo de los obispos con información relevante, veraz y una realidad que sea verdaderamente atendida. Bueno, más allá de todo lo que se va a vivir en el presínodo, el sínodo, el año de la juventud, también aquí la diócesis estamos de manteles largos, alegres y felices, porque vamos a tener nuestra propia apertura del año de la juventud este domingo 12 de noviembre en la Catedral de Jalapa a las 12:30 del día. Estamos convocando justamente a ustedes jóvenes y a todos los jóvenes de la diócesis a que se reúnan y que celebremos que nuestra Iglesia Católica estamos dándole esa prioridad y esa importancia a la juventud católica.
Y pues están invitados a que acudan a esta misa en conmemoración de la apertura del Año de la Juventud. La Pastoral Juvenil está trabajando arduamente para que se viva un Año de la Juventud bueno y de intensa misión para ustedes, que ustedes son los agentes principales de este Año de la Juventud. Bueno, regresamos ahora con Oscar para que nos comparta el ¿Sabías qué? Del programa. Hola, ¿qué tal? De nuevo, vamos a pasar ahora con el ¿Sabías qué? De esta semana, y en honor a la fiesta, a la celebración de San Rafael y Guízar y Valencia, el pasado 24 de octubre, vamos hoy a platicar acerca de unas de las pues características, rasgos esenciales de la vida de este santo de nuestra iglesia de Jalapa. San Rafael Guízar y Valencia nació en Cotija, en el estado de Michoacán, diócesis de Zamora, México, un 26 de abril de 1878. Formó parte de la familia de 11 hermanos que tuvieron una esmerada educación religiosa. Desafortunadamente a los 9 años se quedó huérfano de madre, pero él hizo sus primeros estudios en una escuela parroquial, en donde en un colegio que era dirigido por los padres jesuitas. Él maduró su vocación al sacerdocio y por ello en 1891 ingresó en el Seminario Menor de Cotija, y en 1896 pasó al Seminario de Zamora, en donde el 1 de junio de 1901, a la edad de 23 años, fue ordenado sacerdote. Él se caracterizó por dar un gran auge, resaltó las misiones en la ciudad de Zamora y en diferentes regiones también de México, y por ello es que en 1911, en este trabajo de la misión, él fue perseguido por la fe. Esta es una de los rasgos esenciales de su vida, que él fue perseguido por la fe. Entonces, en 1911 trató de contrarrestar esta persecución que se hacía contra la iglesia, en donde él fundó y realizó un periódico religioso que pronto fue cerrado por los revolucionarios. Como les decía, era perseguido de muerte y no tenía un domicilio fijo en donde vivir, precisamente por esta situación. Entonces, para poder ejercer su ministerio misionero, él se disfrazaba de vendedor de baratijas, de músico, de médico homeópata, para poder así acercarse a los enfermos, consolarlos y administrarles los sacramentos y asistir a los moribundos. Fue un misionero incansable y pues como les comentaba hace rato, era perseguido de muerte, por lo que no pudo permanecer más en México, por lo que fue al sur de Estados Unidos, y al año siguiente también fue a Guatemala, en donde pues dio un gran número de misiones. Fue un misionero incansable, y debido a esta fama que él mismo se dio, llegó a Cuba, donde fue invitado a predicar sus misiones populares. Durante este apostolado en la ciudad de La Habana, fue nombrado obispo de Veracruz, en donde un año más tarde, en 1920, tomó posesión de la diócesis. En 1920 del año siguiente. Los 2 primeros años los dedicó a visitar personalmente el gran territorio de la diócesis, en donde iba y veía por los damnificados en ese tiempo de un terrible terremoto que había provocado destrucción y muerte entre la pobre gente de Veracruz. Él predicaba en las parroquias y enseñaba la doctrina, legitimaba uniones y pasaba horas en el confesionario para dar este sacramento a los damnificados.
su misión episcopal, nuevas persecuciones. Una de sus principales preocupaciones, como lo sabemos, era la formación de los sacerdotes. Es por eso que en 1921 logró rescatar y renovar el viejo seminario de Jalapa, el que hoy conocemos, pero en 1914 el Estado una vez más se lo quitó, por lo que él trasladó este seminario hacia la Ciudad de México, en donde funcionó clandestinamente durante 15 años y en donde logró tener a cerca de 300 seminaristas, para que finalmente en diciembre de 1937, mientras predicaba en la ciudad de Córdoba, sufrió un ataque cardíaco que lo postró para siempre en cama, pero sin embargo, desde el lecho del dolor dirigía a la diócesis, pero en especial a su seminario. Él amaba su servicio y las misiones, mientras preparaba su alma para el encuentro con el Señor, en donde él celebraba misas a diario. Murió en 1938 en la Ciudad de México, y al día siguiente sus restos fueron trasladados aquí, precisamente a la ciudad de Jalapa, en donde su cortejo fúnebre fue todo un triunfo, en donde todos querían ver al santo obispo Guízar, y fue beatificado finalmente por su santidad Juan Pablo II el 29 de enero de 1995 en la Basílica de San Pedro. Y el pasado 28 de abril de 2006 el Papa Benedicto XVI ordenó que se promulgara el decreto Super Miraculo para proceder a la canonización, y es el primer obispo de Latinoamérica canonizado, y pues su tumba se encuentra en la catedral de aquí de nuestra ciudad, en donde pueden visitarlo y donde se pide su intercesión por nosotros. Es por eso que decimos: San Rafael Guízar, ruega por nosotros. Esto fue el ¿Sabías qué? De esta semana, un poco de la vida de San Rafael Guízar y Valencia, y pasamos ahora con el ABC de la Pastoral Juvenil, nuestra siguiente sección, con Irving. Estamos en Joven en Línea. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Ya estamos de regreso aquí en Joven en Línea, y bueno, hoy nos toca seguir compartiendo el ABC de la Pastoral Juvenil. En este caso seguimos como la semana pasada. Vamos a abordar la segunda parte de la memoria histórica de nuestra Pastoral Juvenil, en la que definitivamente nos hemos encontrado con algunas cuestiones que nos han marcado línea para el conocimiento de la pastoral. En este caso, habría que recordar un poco acerca de lo que hablamos la semana pasada, y bueno, esto tiene que ver con el Selam y las Selam, ¿no? Que hay dos diferencias ahí muy marcadas. El Selam, ¿verdad?, es el Consejo Episcopal Latinoamericano, y de este Consejo Episcopal Latinoamericano salen las Selam, que son las conferencias del Episcopado Latinoamericano. En este caso, nosotros ya en el haber latinoamericano tenemos 5 conferencias que nos han marcado, digamos que una línea en la iglesia, sobre todo de este continente, y que, bueno, en su primer conferencia se llevó a cabo en Río de Janeiro, ¿verdad? Por el 55, ya tiene bastante tiempo. Después encontraremos que la siguiente conferencia se llevó a cabo en Colombia, en Medellín, que fue la conferencia de la cual hablamos el programa pasado, y bueno, esta fue en el 1968, y bueno, ahora nos tocará hablar acerca de la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se llevó a cabo, por gracia de Dios, en nuestro país, en México, en la ciudad de Puebla, en 1978. Veíamos el programa pasado que en la conferencia que se llevó a cabo en Medellín, Colombia, se hablaba de una juventud que necesitaba identidad, ¿no? Necesitábamos la juventud, estos obispos latinoamericanos, ¿no?, que se reunieron, hablaban de una juventud que necesitaba identidad, que necesitaba ver en la iglesia digamos que un rostro hermano, ¿no?, un rostro que de alguna manera los invitara también a pertenecer a ella.
que de alguna manera también ellos mencionaban que el joven todavía veía en la figura del sacerdote y el obispo la misma imagen de la iglesia. Sin embargo, no se sentían parte de eso, aunque recientemente podamos seguir hablando del mismo tema, pero de alguna manera en ese entonces, en el 1968, en Medellín, se seguía hablando de una autenticidad. Y bueno, ¿cuáles eran las líneas pastorales que nos mencionaban en Medellín? Pues bueno, la idea de acercar al joven de alguna manera a una iglesia que se mostrara también un poco más eficaz, sobre todo en la transmisión, o más bien, más que en la transmisión, en los métodos en los cuales se acercaba a la juventud. Quienes estaban viviendo en ese entonces, y bueno, lo podemos ver históricamente en México, ¿no? En el movimiento del 68, no solamente en México se llevaban a cabo movimientos sociales, sino en este caso en toda Latinoamérica. Se fueron como pequeñas bombas, ¿no? Realizando movimientos estudiantiles, movimientos sociales que marcaron ciertas etapas de la historia de nuestro continente. Entonces los obispos también veían que de alguna manera en Latinoamérica se estaba llevando una juventud que aspiraba también un poco de libertad, ¿no? Que aspiraba un poco de llamar la atención, de decir nosotros también queremos ser partícipes de las decisiones no solamente religiosas sino también políticas y sociales que en ese momento se vivían. Ahora, a diferencia de Puebla y Medellín, en este caso la que nos toca hablar hoy es la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Se menciona, ya se actualiza, digamos, el diálogo o el mensaje que los obispos mandan en esta conferencia, sobre todo en este documento, en donde muestran a la juventud, sí, como aspiracionales en cuestión de libertad, buscando nuevamente sentirse identificados, pero ahora ya pidiendo a la iglesia, en este caso, sintiéndose parte de ella por algún sector de los jóvenes, ¿no? Había otros que como hasta la fecha sigue habiendo jóvenes indiferentes, jóvenes que no les interesa, jóvenes que de alguna manera están poniendo sus prioridades en algún otro lado, en su trabajo, en sus estudios. Es la misma realidad de aquel entonces, solamente que en ese momento los jóvenes pedían que ya que se les acercó el mensaje evangélico, ya que de alguna manera la iglesia muestra un rostro un poco más auténtico, ¿no? Sobre todo de atracción para los jóvenes, ahora le dice a la iglesia: yo quiero ser partícipe de la misión que tú estás emprendiendo, yo quiero ser partícipe de este mensaje evangélico y quiero ayudarte a transmitirlo. Por lo tanto, el documento de Puebla nos menciona algunas, sobre todo líneas pastorales que se generaron a raíz de este mismo mensaje, las cuales tenían algunas características o sobre todo involucraban una formación espiritual, doctrinal, pero también personal para el joven. Esto de alguna manera permite que la iglesia ya no solamente voltea al lado espiritual, el cual es sumamente importante, sino que también comience a ver el lado personal del joven, que también descubra, porque menciona el mismo documento, los obispos mencionaban en la conferencia, que las características del joven en ese 1978, como lo observaban en esta realidad, ¿no? Del ver que ya hemos hablado dentro de la pastoral juvenil, ellos mencionaban que los jóvenes eran creativos, que estaban ávidos de trabajar, que querían tomar decisiones políticas, querían que no solamente la iglesia, sino querían ser tomados en cuenta a nivel social, ¿no? Querían ser partícipes de las decisiones que se tomaban para su futuro. Y en este caso, como siempre la iglesia ha visto a los jóvenes como signo de esperanza, temas recientes que hablamos de la misma pastoral y que nos regresa el tema el Papa Francisco, bueno, desde aquel entonces ya se veía al joven como una esperanza de la sociedad. Por lo tanto, el joven también estaba necesitado de encontrar un lugar donde poder participar en esta iglesia. Y entonces es ahí donde sugiere la iglesia latinoamericana que a estos jóvenes que necesitaban integrarse al trabajo de la iglesia,
se les fomentara a través de los grupos juveniles o movimientos juveniles, porque en ese entonces, más allá de, no digo que no existieran grupos juveniles, no como tales, pero sí estaban más cargados a grupos de pastoral familiar, ¿no? Cuestiones de pastoral un poco más, sí en cuestión profética, ¿no? Pero que tenía que ver más con la familia y sobre todo con personas más adultas. Los grupos en ese entonces eran para personas que de alguna manera ya estaban más grandes y las cuales a veces no tenían tanto contacto o referencia con los jóvenes de ese entonces y sobre todo en su pensamiento. Entonces el documento de Puebla nos muestra que los obispos sugieren que estos jóvenes deben insertarse en algún punto de como grupos juveniles y sobre todo que también se haga una diferenciación en donde habría dimensiones de universitarios, dimensiones de aquellos que eran estudiantes, ¿no? De aquellos que vivían en cuestiones que trabajaban como obreros, ¿no? Campesinos, en este caso también menciona el documento que hay como una falta de identidad del joven, pero que de alguna manera se esfuerza por darle prioridad a estos animadores juveniles que ya quieren integrarse en el trabajo de la iglesia, pero que no lo habían encontrado hasta ese momento, y entonces la sugerencia del documento de Puebla en sí, y con esto quisiera terminar el ABC de la pastoral, en este momento de esta parte de la memoria histórica, que los jóvenes se comienzan a insertar, ¿verdad? Buscando una confirmación y una celebración constante, un tiempo en el que ellos pudieran descubrir dentro de estos grupos juveniles también su vocación y su necesidad en la vida. Entonces, a partir de eso, vamos entendiendo cómo ha ido evolucionando el proceso y el pensamiento de la pastoral juvenil latinoamericana desde las conferencias del episcopado latinoamericano. Para la próxima sesión o para el próximo programa nos adentraremos en la conferencia del episcopado latinoamericano en 1992 que se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana. Pero por ahora nos quedamos con esta idea de que en Medellín y en Puebla ya se está tomando en cuenta el papel de los jóvenes dentro de la iglesia y bueno, que ahora en el documento de Puebla simplemente rescatar que se quedó la idea de generar grupos juveniles donde estos mismos jóvenes pudieran participar y ser partícipes de la misión, ¿no? Que la misma iglesia llama y el mismo Jesucristo nos ha llamado por ahora. Pero esto fue el ABC de la pastoral. Seguiremos aprendiendo juntos en esta memoria histórica de la pastoral que también es necesaria, sobre todo para ir recordando y aprovechar la historia que tenemos para llevarla a cabo en esta actualidad. Ahora vamos a ir con un pequeño spot, quiero llamarlo así, con un pequeño spot que me hicieron llegar el día de hoy. Le agradezco a Gabriel, a Gabo de Tesalónica, y él me lo dijo así: hicimos este video como vacuna, ¿no? Para el Halloween, ¿no? Hicimos este video como vacuna para el Halloween, ¿no? Y entonces vamos a checarlo y ahorita regresamos con sus comentarios. Regresamos a Joven en Línea. Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Regresamos.
Dios es amor. Amamos el rock. Somos Tesalónica. Rock por amor a Dios. Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Continuamos. Muy bien, jóvenes. Pues, ¿qué les pareció el video, muchachos? Muy bien hecho. Bien por Tesalónica, Ahí está. Saludos a la banda por allá en Guadalajara. Pues la verdad es que vacunamos al Halloween, ¿no? A veces nos damos ideas y estamos perdidos, ¿no? Pero bueno, último minuto en el programa, muchachos. Solamente recordándonos, Gaspar, lo del próximo 12 de noviembre. Sí, pues, jóvenes, como ya les comenté hace un momento, el 12 de noviembre tenemos una cita en la Catedral Metropolitana de Jalapa para acudir a la apertura del Año de la Juventud. Ahí los esperamos. Muy bien, ¿qué nos espera al rato, Oscar? Tenemos Ya tenemos party, ¿no? Tenemos visiteo, muchachos. Decanato Norte, Parroquia de Corpus Christi, a las 6 de la tarde. De aquí nos vamos para allá, Ajúa, Decanato Norte, allá los esperamos. El mejor decanato. Saludos aquí para Omar Guzmán. Dice Enges 2016, yo fui, saludos. Hoy me vine de renovado porque soy fiel a mi carisma. Saludos, Omar. Muy bien, muchachos. El próximo sábado nos vamos a una velada en la capilla, ¿sí, verdad? En San Miguel del Soldado. Nos vamos a San Miguel del Soldado allá con el Padre César. Nos invitaron con la Pastoral Juvenil, nos va a acompañar el movimiento de Escuela de Evangelización Macetés. Van a dar ellos la parte formativa, ¿no? Querigmática. Y bueno, les agradecemos su participación. Y bueno, simplemente estar pendientes de nuestras redes sociales, sobre todo para recordar esto de la apertura del Año de la Juventud en la Catedral de Jalapa con Monseñor Hipólito Reyes Larios. Y ya se viene lo de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe aquí en el dique con la Pastoral Juvenil, y también ya próximamente les tendremos información acerca del viaje al Cerro del Cubilete, ¿no? En el próximo año, ya en enero, ¿no? Sería la primera actividad del año, ya lo saben, entonces pronto les traeremos esa información. Seguimos esperando, estamos en vísperas de algunos congresos, viene el de Actopan, viene el Perote, ¿no? Ay, por cierto, claro que sí. El domingo cerramos con la última sesión de la Escuela de Pastoral Juvenil, el diplomado de Pastoral Juvenil que nos trajo el Padre Ireneo desde Colombia, ¿verdad? Ahora sí, él sí se fue a Colombia, entonces regresó y nos trajo este diplomado, y les agradecemos a todos los chicos que se han ido a formar, que siguen con esta idea de que su formación es necesaria para compartir la palabra de Cristo, y bueno, darle un poco de estructura y seguimiento a sus grupos juveniles y movimientos. Pues si no hay nada más que decir... Próximamente también estamos agendando el retiro de Adviento, que es el 26 de noviembre, aquí está uno de los del equipo, y pues mucho gusto de estar aquí con ustedes, de compartir este Joven en Línea, y sintonícenos el próximo viernes. Muchas gracias por estar aquí sintonizándonos, esperamos que se la hayan pasado muy bien, y recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes, y síganos el siguiente viernes en su programa Joven en Línea. Gracias. Muchísimas gracias a la Oficina de Comunicación Social, a Pepe Serena en los controles, y pues chicos, nos vamos porque ya es tarde y hay que ir a comer, ¿verdad? Entonces, regresamos y nos vamos, o ya nos quedamos, o qué vamos a hacer aquí en Joven en Línea, pero nos vemos el próximo viernes. ¿Ustedes vienen el próximo viernes? Sí. ¿Ustedes vienen el próximo viernes? Tenemos una cita, ¿verdad? Entonces, chicos, esto fue Joven en Línea. Joven, muchas gracias por escucharnos. Este fue tu programa Joven en Línea. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde en la frecuencia de Radio Shalom. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil de Jalapa.